¿Los personajes no son animatrónicos? ¿Es una historia para furries? ¿Los niños no deberían ver esta historia? Todo esto y más en el video de hoy. Así que quédate, que Mamá Rosel te lo cuenta. Advertencia: este contenido podría ser sensible. Se recomienda discreción. El día de hoy hablaremos del contexto que muchos Namigers han preguntado por años. ¿Qué diantres es FNAF NG? En simples palabras, FNAF NG es un universo alterno creado por la artista Nami Gaga. Universo inspirado en el videojuego de Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's. Ahora, ustedes se preguntarán, Mamá Rosel, ¿qué es un universo alterno? Y yo les contesto. Un universo alterno, también llamado de manera más corta un AU, es una historia alterna de la original, es decir, el lore del universo alterno podría cambiar desde unas cuantas cositas hasta cambiar casi todo el lore original. Por ejemplo, hay universos alternos dentro del fandom de FNAF, donde quizás solo cambian los diseños de los personajes, en otros solo los nombres o ciertas cosas pequeñas. Mientras que hay otros donde todo cambia y tal vez solo se conservan los nombres o algunos detalles pequeños del lore original del juego. ¿Quedó claro? En el caso de FNAF NG es un 50-50, pues si bien se conservan los personajes del lore original, hay demasiados cambios que, en palabras de la propia Nami, quiso hacer los cambios necesarios para que su AU fuera una entrega totalmente nueva y atraer a nuevos espectadores, como a la comunidad furry, por ejemplo, para que así todos disfruten de algo nuevo en el fandom de FNAF. Ahora, ya explicado lo que es un universo alterno, podemos meternos de lleno al contexto general de lo que es FNAF NG. FNAF NG es un universo alterno creado alrededor del año 2016 por Nami Gaga, anunciado inicialmente cuando en su DeviantArt, Nami publicó su primer dibujo de Five Nights at Freddy's, un dibujo el cual se hizo famoso en su momento. De ahí, el lore de su AU fue creciendo con cada nuevo dibujo o video musical que ella subía. La idea de este universo alterno llamado FNAF NG es contar todos los acontecimientos de los juegos aplicados a la lógica de este universo. Lo primero que hay que mencionar que tiene de diferente este AU a otros es lo siguiente. Este universo opera con la idea de que todos los personajes animatrónicos del juego, ahora, aquí, son seres vivientes, que sienten y que piensan. A Nami se le ocurrió la idea de que fuese un universo donde seres animales antropomorfos, es decir, furries, convivieran con humanos, entre otras especies de seres ficticios creados por Nami, como los pygmies o los slimmers. Qué loco, ¿no? Desde un principio, Nami deseaba darle un toque al AU más dramático y oscuro, a cómo se manejaba en el videojuego, el cual solamente atraía a puros infantes a jugarlo. Nami pensó que su AU sería más interesante si le tiraba para un target un poco más adulto, así que puso manos a la obra y dentro de él empezó a hablar de temas más serios y oscuros, como lo son temas sociales, discriminación, violencia, sangre o gore, racismo, acciones ilícitas, etc., por las cuales algunas de ellas actualmente son demasiado controversiales y han atraído a mucha gente molesta por lo que el AU muestra. Muchísima gente aún cuestiona por qué el universo, en sus palabras, promueve ideas que en la vida real no son moralmente correctas, a lo que hay que decir que se debe recordar que es una historia puramente ficticia, para un público mayor que se supone que entiende que lo que está consumiendo no es real ni repercute en la vida real. Y hablando de gente que no tolera algunos temas del universo, la mayoría de ellos se han molestado mucho con el tema de los shippings dentro del mismo, ya que, en muchas opiniones, los shippings son innecesarios, cuestionables o hasta asquerosos. En este caso, Nami ha dicho muchas veces que hay que recordar que es un universo alterno, el cual no es canónico dentro del juego. Además, hay que recordar que aquí, los personajes no son animatrónicos, son seres de verdad, de carne y hueso, como tú y como yo, que se podrían enamorar o hasta tener familia.
Nami no quería dejar este tipo de temas tan normales o cotidianos como el de enamorarse fuera del universo, así que los añadió para darle un poco más de sazón a la historia. Claro que, sin tomarlos como el tema principal. Habiendo contado todo lo anterior, ya si eres alguien que no le gusta o apoya ciertos temas o shippings, acciones o cosas mostradas dentro del universo, pues solo debes recordar que nada de esto es canon dentro del juego original. Todo es ficción y se crea para entretener a un público mayor. Todavía te has de cuestionar cosas como algunos detalles dentro de la historia. ¿Por qué existen ciertos shippings o ciertos personajes del juego no aparecen acá? Pero eso, mis niños, es tema para otro video. ¡Hey! Recuerda apoyar el contenido del canal en nuestra página de Ko-fi o bien obteniendo una membresía en este canal. Recuerda que tendrás muchos beneficios por ello. También recuerda que si tienes ideas sobre temas para hablarlos en Rosel Te Lo Cuenta, eres libre de dejarnos un comentario o enviarnos un mensaje vía Discord. Agradecemos con su apoyo a los siguientes miembros del canal. Gracias a ustedes, este canal seguirá creciendo. Esto ha sido todo por hoy, mis niños. Recuerden seguir a Nami Gaga, suscribirse, darle like al video y compartirlo. Sin más que decir, Mamá Rosel se despide. Au revoir.